primer momento el proyecto de la independencia es el proyecto de una élite que involucra a los sectores populares más bien a la fuerza porque necesita tropa para los ejércitos, pero los sectores populares motu propio no se sienten movidos por sentimientos patrióticos. O sea, los campesinos o la gente que vivía, por ejemplo, en San Felipe en la década de 1850, cuando viajaba a Santiago decía voy a Chile. La élite chilena está conformada en su núcleo por familias que son descendientes de campesinos. Entre ellos tejieron un tejido social bien tupido que les permitió crear un Estado, por ejemplo, antes que sus vecinos, les permitió, digamos, incluso derrotar militarmente a sus vecinos, que eran mucho más ricos, pero que no tenían una unidad. Es un universo, yo diría, católico, moralmente, digamos, bastante riguroso, importante, digamos, el matrimonio, el parentesco muy potente sobre el cual esta élite se asienta, y esto ocurre durante todo el siglo XIX, digamos. Ya cuando Chile nace como país independiente, arrastra ese legado de polarización social, en el fondo portando todavía un legado que viene desde 1541. Chile nació desigual, es decir, nació después de la colonia, se hizo muy desigual. El gran desafío de los países no es solo producir riqueza, es distribuirla. Desde el control administrativo y mercantil de Santiago se va desarrollando aquí una aristocracia mercantil en el fondo, con control militar, ¿verdad? Una gran masa de pueblo mestizo trabajando sin derechos. El pueblo mapuche en el sur aislado. Entonces, por eso es que la riqueza comenzó a concentrarse en la capital, en los dueños de la tierra, como mercaderes, vendedores de trigo, pero haciendo trabajar al pueblo mestizo. Por eso es que la distribución del ingreso desde la partida se concentró en Santiago y fue brutal, porque una élite muy pequeña se enriquece y la gran masa del pueblo mestizo que creció y se desarrolló demográficamente en una escala mucho mayor que los españoles mismos, vivieron en la pobreza más absoluta. Ese es el punto de arranque de nuestra distribución desigual del ingreso. Los contrastes entre los que tienen y los que no tienen son abismantes. Y esa pobreza se ve agravada por el hecho que todavía no existe el concepto del Estado como una entidad que tiene que hacerse cargo del sector más desfavorecido de su población. Los pobres, en la lectura católica del momento, son pobres más bien por un designio divino. No hay una responsabilidad de parte del poder político o estatal respecto a la desigualdad o la pobreza. Entonces, más bien, lo que existen son personas de sectores dirigentes, generalmente con mucha riqueza, que a propósito de estos valores católicos se comprometen con o intentan aliviar la pobreza. No eliminar la pobreza de la sociedad, no reducir las brechas de desigualdad, sino darle algún tipo de socorro a los pobres, porque el pobre en cierta manera es como el rostro de Cristo. Es un mundo también muy vinculado a la propiedad de la tierra. Hay varias familias que heredan, digamos, desde el mundo colonial grandes haciendas. La idea del terruño, digamos, es muy fuerte. Y lo que lo caracteriza, yo diría, compartir una mirada, un cierto tipo de pertenencia, de identificación a un grupo muy selecto, ¿ya? Con barreras de entrada bastante altas. Bueno, la élite se perpetúa en el tiempo no solo porque tiene poder en distintas esferas de la economía, sino también porque tiene un control, una soberanía de facto sobre todo el territorio nacional a través de la hacienda. En el fondo la hacienda manda al patrón. Y la injerencia que tiene el Estado al interior de la hacienda es mínima, en circunstancias que la mayor parte de la población vive en el campo. Entonces tienen un control territorial y sobre la población muy intenso. Y además controlan el aparato del Estado. Entiéndase, no solo el gobierno, sino también el Parlamento. Y en donde una misma familia, para poner un ejemplo, digamos, puede tener personajes en posiciones de poder en el gobierno, en el Parlamento, en la jerarquía eclesiástica.
Entonces, en el fondo, la élite ha copado todas las posiciones de poder que existen al interior del país. Y además una élite que ha hecho del matrimonio una instancia clave para la reproducción del poder. Porque tempranamente se empieza a constituir una especie de mercado matrimonial que se basa en ciertos espacios de sociabilidad, el teatro municipal, lo que es el Parque Cousiño, que ahora es el Parque O'Higgins, las fiestas en estas grandes casas que empiezan a construir, y que es un ambiente protegido en donde los hijos de las grandes familias pueden conocerse entre sí, y así está la garantía que se casen siempre con gente de su mismo estrato social. Y eso hace que en el fondo el poder se mantenga en las manos de las mismas familias, que sin embargo tienen la capacidad de incorporar familias nuevas, fagocitarlas de cierta manera y sumarlas a sus propias lógicas de reproducción del poder. La raíz fundamental del pueblo chileno es el pueblo mestizo. Las instituciones laborales que van a surgir en Chile, en el Valle Central, son todas impuestas por el patrón a una masa marginal mestiza que no tenía derecho a pataleo, como se dice. Entonces el inquilinaje nunca tuvo derecho. No hubo ninguna ley, ni código, ni nada. El peonaje tampoco, el pirquineraje tampoco. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque si un pueblo no tiene derechos, ni pasado, ni territorio, ni memoria, ni religión, ni lenguaje, ¿qué haces con él? Lo que quieres. Lo que quieres. Por tanto, puedes violarles sus no derechos. Puedes azotarlo, puedes matarlo, palomearlo, ¿no? Como si fueran animales de caza. Por esa razón, las matanzas de rotos, las matanzas de mestizos en Chile, nunca implicaron, delito, y sus autores nunca, jamás fueron castigados. A ver, hay que considerar de que Chile es un país que nace por una ocupación militar, es un país de conquista, donde hay un pequeño grupo de europeos, colonizadores, que se apoderan del territorio y someten a la población originaria a su dominación. Entonces eso ya te crea una sociedad súper polarizada, con una pequeña élite que controla los medios de producción, el poder político, etc. Y una gran masa popular, indígena y eventualmente mestiza, ¿no? que trabaja para esa élite y se las arregla como puede. Y si pensamos que eso duró 2 siglos y medio, ya cuando Chile nace como país independiente, arrastra ese legado de polarización social que no se resuelve ni en el siglo XIX, yo diría se disminuye un poco en el XX en la medida que surge una clase media que equipara un poco las cosas, pero sigue siendo Chile, como ustedes saben, uno de los países con peor distribución del ingreso en el mundo. Así que estamos en el fondo portando todavía un legado que viene desde 1541. La torta, o sea, lo que se produce en Chile, el ingreso, se divide en forma muy desigual. El 20% más adinerado de la población no recibe 20, no recibe 40, sino recibe el 55%, más de la mitad de la torta. El 20% más pobre, en cambio, recibe apenas 4, una fracción sobre 4%. Por consiguiente, la relación de ingreso entre el quintil más alto y el quintil más pobre es la relación de 55-4, que es aproximadamente 14-1. Eso nos suena alto, pero para darle una idea de cuán alto es, en Europa, esa misma cifra, Europa, Japón, Estados Unidos, no es 14-1, sino es 6-1. Entonces Chile es 2 veces más desigual que los países desarrollados. El 1% más rico en Chile concentra el 31% de los ingresos totales que existen en Chile. En Estados Unidos, donde también es posible hacer estas mediciones, es el 20-21%. En Alemania es el 12%. En Suecia es un 9%. De los países que existe medición, Chile es el país que está liderando, lamentablemente. Esa es la magnitud de la desigualdad que se observa en Chile, pensando que Chile tiene una torta mucho más pequeña que la torta sueca. En esa torta más pequeña, un 1% se lleva un tercio, casi un tercio de esa torta. En cambio, en Suecia, que es una torta mucho más grande, el 1% se lleva un poquito menos de un 10%. Estamos hablando de 2 mundos totalmente distintos. Es una economía
dominada por una élite donde predominan no los auténticos empresarios, sino que los rentistas. Es decir, un pequeño grupo de grandes conglomerados que se han apropiado de los riquísimos recursos naturales del país y que viven principalmente de la renta de los mismos. Y eso genera una sociedad extraordinariamente desigual. En Chile, 10 empresas mineras, grandes empresas mineras, la mayor parte extranjeras, son propietarias del 40% del territorio nacional, más de 30 millones de hectáreas, y tienen declaradas concesiones mineras sobre ese territorio, casi la mitad de todo el territorio del país, 10 empresas, por las cuales no pagaron nada, para mantener las cuales pagan $1 al año por hectárea, y esas concesiones son indefinidas, las pueden vender, las pueden heredar a sus descendientes, y el Estado no puede hacer nada al respecto. Esa es la situación. Chile ha generado mucha riqueza. El problema es quién se queda con la riqueza. Y eso no lo resuelve estar en la OCDE o no estar en la OCDE. La OCDE nos señala y nos dice, ustedes están en la OCDE, sin embargo, son el país más desigual de toda la OCDE. Eso es lo que nos dice la Organización, ¿no es cierto?, Operacional de Desarrollo Económico. Nos dice, ustedes están aquí, tienen un ingreso per cápita de $20.000, ¿no es cierto?, pero solo el 9% de la población chilena está en ese supuesto promedio. Entonces nosotros hemos contestado de que estamos casi al nivel de Portugal. La diferencia es que en Portugal el 55% de la gente logra ese promedio. Entonces, en definitiva, el estar en la OCDE nos indica que tenemos un gran desarrollo económico, pero el gran desafío de los países no es solo producir riqueza, es distribuirla. Y lamentablemente en Chile hemos producido mucha riqueza, pero no hemos podido, no hemos sabido o no hemos querido distribuir esa riqueza.